pesadilla se ha consumado en el nuevo formato del Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid, uno de los históricos guerreros del fútbol europeo, ha quedado oficialmente eliminado. Sí, tal como lo oyes. El Atleti del Cholo Simeone no pudo contra la presión, no pudo con el talento de los rivales. Tras una fase de grupos que comenzó con un duro golpe ante el PSG y terminó con una frustración dolorosa ante el sorprendente Botafogo, los colchoneros le dicen adiós antes de tiempo. No hay margen para la duda, fueron superados, y no por uno, sino por dos equipos que demostraron más hambre, más fútbol y sobre todo más alma. Y eso es lo que más duele, porque esto no es una eliminación. Es una ruptura emocional, una herida en el orgullo de un club que ha hecho de sufrimiento una bandera, que ha conquistado corazones con entrega incondicional, con su defensa de acero, con ese estilo aguerrido que tantos han caracterizado. Pero esta vez ni siquiera el aguante bastó. El Athletic quedó fuera de fase de grupos y lo más impactante es el primer equipo europeo eliminado en esta histórica edición del Mundial de Clubes. Este era el torneo que prometía gloria, que ofrecía la oportunidad de volver a escribir una página dorada. Y sin embargo, el resultado es un portazo en la cara. El Atleti se va a casa, sin octavos, sin ilusión y sin revancha. Y claro, podríamos hablar de lo que faltó en la cancha. La falta de contundencia, los errores defensivos, la desconexión entre líneas. Pero esto va más allá del análisis táctico. Esto duele porque el Atlético de Madrid representa algo más que el fútbol. Representa una forma de vivir. Representa al que nunca se rinde, al que pelea en cada pelota como si fuera la última. Representa al que ha sido subestimado y aún así llega muy lejos. Pero esta vez el escudo no alcanzó. El alma no fue suficiente. La historia no jugó a su favor. Lo de hoy, lo de este grupo, es un llamado de atención. El PSG los dominó con fútbol, Botafogo los venció con el corazón. El Atleti mientras tanto se quedó en tierra de nadie, ni agresivo ni brillante, ni cínico ni creativo. Fue un equipo que vivió entre el casi y el no alcanzó. Una versión apagada de lo que alguna vez fue ese equipo que asustaba a los gigantes de Europa. Y claro, hay que hablar del Cholo Simeone. Porque después de tantos años, de tantas batallas, este fracaso pone en duda el proyecto. ¿Está agotado el ciclo? ¿El Atleti necesita una renovación de ideas, de energía, de identidad? Las preguntas ya están casi sobre la mesa, y aunque no hay respuestas inmediatas, lo cierto es que esta eliminación puede marcar un antes y un después. Miles de hinchas colchoneros en todo el mundo ya se sienten rotos, porque si algo tiene este club es la pasión. Y cuando la pasión no encuentra recompensa, el dolor es doble. Ver a su equipo eliminado tarde o temprano, después de tantas ilusiones, es como recibir un golpe sin esperarlo. Pero también ha sido algo demostrado el Atlético, es que sabe levantarse, que puede caer pero nunca se rinde, que puede perder pero jamás se entrega. Y es que en los peores momentos se construye su mejor versión. Lo hizo después de Lisboa, lo hizo tras Milán, lo puede volver a hacer ahora. Porque el Atlético no es un equipo de moda, es un equipo con carácter y si bien hoy está fuera del Mundial de Clubes, sigue demostrando el corazón de millones. El camino acaba aquí, sí, pero la historia del Atlético no se borra con una eliminación, se renueva con cada regreso y el próximo capítulo está por escribirse. El PSG goleó al Atlético de Madrid, pero luego perdió con el Botafogo, un grupo de locura. La historia comenzó con un golpe de autoridad. El Paris Saint-Germain, que venía con el impulso de ser uno de los grandes candidatos al título, salió a comerse vivo al Atlético de Madrid y lo logró. El equipo de Luis Enrique no solo venció, aplastó. Un fútbol rápido, vertical, inteligente, sin complicaciones. El Atleti fue un espectador de lujo en su propio partido. La presión alta del PSG desarticuló toda la estructura defensiva de Simeone. Mientras Fabián Ruiz, Vitinha y Dembélé bailaban con libertad en el medio campo, el 4-0 final fue brutal. Parecía que el PSG tenía todo para avanzar en el grupo, pero entonces vino el Botafogo, un equipo que venía sin tanto ruido, sin tantos millones, sin tanta expectativa. Y lo que ocurrió fue la sorpresa total, le ganó al PSG, y no una victoria accidental, fue una lección de humildad y pasión. El equipo brasileño entendió cómo cortarle los circuitos al PSG,
cómo incomodar a sus figuras, cómo hacerlas sentir el peso de cada metro del campo. En vez de replegarse, el Botafogo se atrevió a jugar, presionó, generó, golpeó, y el PSG confundido no supo cómo responder. Pasó de ser una máquina goleadora a un equipo fracasado. Perdió 2-1 y de golpe, lo que pareció un equipo sencillo se convirtió en el verdadero infierno competitivo. El Botafogo le ganó al PSG, pero luego cayó ante el Atlético. Luego de su histórica victoria ante el PSG, todo Brasil bailaba y estaba de pie. El humilde Botafogo acababa de vencer al gigante de Europa. Y no era solo el resultado, era cómo lo habían logrado. Con corazón, con fútbol, con un plan claro. Pero justo cuando el mundo comenzaba a hablar de ellos, llegó el Atlético de Madrid, herido, golpeado, desesperado. El equipo del Cholo había sido humillado por el PSG y necesitaba una victoria sí o sí para no despedirse del torneo. Y eso estaba a su estado límite. Emergió el verdadero espíritu colchonero, uno que mezcla coraje con sufrimiento y estrategia con garra. Botafogo no se esperaba a un Atlético tan intenso, tan determinado, tan diferente al que había visto en la primera fecha. Este duelo fue intenso, físico, lleno de fricciones, pero esta vez la intensidad rojiblanca se impuso. El Atlético consiguió 1-0 que necesitaba para revivir, aunque la gran incógnita ¿sería suficiente? El golpe emocional fue para el Botafogo. Había vencido al favorito del grupo, era un grupo tan parejo, todo dependía ahora de los detalles mínimos, de las matemáticas, de los goles a favor y en contra, y ahí empezó la locura. PSG y Botafogo y Atlético sumaron exactamente los mismos puntos. En el fútbol pocas veces se ve algo así, un grupo donde los tres equipos principales terminaron con los mismos puntos, donde quedaron ganando todos los partidos y perdieron solo uno, donde nadie fue claramente superior, todos murieron el polvo, todos gritaron victoria. Es la definición perfecta lo que es una competencia justa, brutal y emocionante. Pero claro, había que desempatar. Y entonces entró en escena la tabla de enfrentamientos directos. Ya no contaban de hecho los puntos, ni la diferencia general, ahora importaban los goles. El PSG ahí aparecía con ventaja de +3, la goleada al Atlético pesaba. Botafogo con una victoria ajustada ante el PSG y una derrota ante el Atleti se quedaba con 0. Atlético por su parte con la paliza recibida y una victoria cortita quedaba en -3. El resultado: PSG y Botafogo clasificados, Atlético eliminado. No hubo injusticia, fue matemática pura, fue castigo a la desconexión inicial, fue premio a los que nunca bajaron los brazos. Sobre todo fue una muestra de que en esos torneos tan importantes cada gol cuenta, cada jugada puede ser una sentencia, cada minuto puede valer una clasificación. Y así el grupo B del Mundial de Clubes se convirtió en una montaña rusa emocional, una locura inolvidable que quedará marcada en la historia. Lo que ha hecho el Botafogo no es simplemente clasificarse a octavos de final del Mundial de Clubes, es escribir un capítulo inolvidable en la historia reciente del fútbol sudamericano, es levantar la bandera de Brasil y de toda América Latina en el torneo más exigente del planeta. Lo que ha conseguido este grupo de jugadores va mucho más allá del resultado, va más allá de una estadística o de un puesto en la tabla. Lo de Botafogo es un grito de rebeldía, una hazaña que rompe pronósticos, que desafía lógicas, que trastoca el orden mundial del fútbol, porque muchos daban por hecho en el grupo B avanzaría sí o sí el PSG y el Atlético porque son favoritos entre comillas, porque sí eran los grandes, los que llegaban con más recursos, con más experiencia europea y con más nombres rutilantes, pero el Botafogo demostró que el corazón también juega y vaya que lo logró. Desde el sorteo del grupo todos pensaban que el Botafogo iba a estar destinado a resistir, a ver si podía sacar por lo menos algún empate, a pelear con dignidad, a no salir goleado. Pero en ese equipo tenía otros planes. Desde el primer minuto del torneo, Botafogo mostró un nivel competitivo que sorprendió a propios y extraños. Jugó con personalidad, no se achicó, no bajó los brazos y cuando llegó el partido contra el PSG lo que hizo fue fundamental, venció con justicia y claridad, le arrebató los 3 puntos a uno de los clubes más poderosos del planeta, liderado por estrellas que cobran más de un mes que muchos futbolistas sudamericanos cobran en un año. Pero el Botafogo no ganó con suerte, ganó con fútbol, ganó con hambre,
ganó con convicción, supo golpear en los momentos precisos, supo defenderse con orden, supo sufrir cuando fue necesario y supo celebrar cuando el pitazo final desató la locura. Esa victoria ante el PSG fue un mensaje directo al mundo. Sudamérica está viva, el fútbol brasileño está de pie. No somos solo cantera de talentos que emigran, somos clubes con alma, con historia y con presente. Luego vino el golpe, la caída ante el Atlético de Madrid parecía volver a poner todo cuesta arriba, porque sí, ese partido lo complicó todo. Las combinaciones se volvieron una pesadilla matemática, pero incluso con ese revés, Botafogo nunca dejó de creer, nunca dejó de competir, sabía que había hecho lo suficiente para pelear hasta el último instante, y la tabla final del grupo fue tan loca como justa, 3 equipos empatados con los mismos puntos, pero lo que marcó la diferencia fue la diferencia de goles en los duelos directos, y ahí Botafogo mantuvo la calma, hizo los deberes y logró avanzar.